Hola mis hermanos, qué bueno saludarles de nuevo, que el Señor me los bendiga, qué bueno que estamos aquí reunidos una vez más para aprender de Dios, para recibir la palabra de Dios. Creo que este es un buen tiempo para seguir creciendo en Dios. Las circunstancias que nos han rodeado en estos últimos meses no pueden parar a la iglesia. Nosotros tenemos que seguir llenándonos de Dios, alimentándonos del Señor, aprendiendo del Señor para que nosotros cada día seamos mejores. Nosotros tenemos que venir de menos a más. Y eso es lo que queremos compartir en este día. Recuerda usted que el tema pasado hablamos de Elías y la viuda de Sarepta. Y hoy vamos a hablar de la viuda de Sarepta. Vamos a mencionar algunas cosas de Elías, porque no se puede hablar solo de la viuda, sino el contexto. Y ahí está Elías, el gran profeta de Dios, y para mí uno de los hombres impresionantes de la Biblia, el profeta Elías. Pero también esta mujer, la viuda que vivía en Sarepta, no que se llamaba Sarepta, sino que vivía en una ciudad en una comunidad que se llamaba Sarepta. Hoy vamos a hablar de ello y queremos leer, la Biblia en este pasaje que nos habla de la viuda. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 17, y ahí vamos a continuar nuestro estudio, nuestra conferencia de este día. Dice el versículo 8 de Primera de Reyes, capítulo 17. Dice así: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Yo les decía la vez pasada las cosas que Dios hace, que muchas veces van contra el razonamiento humano, pero en la sabiduría de Dios Él sabe por qué lo hace. Dice el verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Qué interesante y qué maravillosa promesa vemos en este pasaje de la Biblia. Vamos a analizar algunas cosas primero acerca de las condiciones de esta mujer viuda. Es una mujer viuda viviendo en un tiempo de crisis, en un tiempo de escasez, en un tiempo de pobreza, de casi 3 años, donde no había cosechas, no había ganado, no había alimentos. Y esta mujer, aparte de vivir en esa crisis, era viuda, es decir, no tenía un respaldo, no tenía un esposo que fuera por ella, no tenía un
marido que la respaldara, y aparte de eso, pues no tenía tampoco ya alimento. Ella misma testifica que solo tiene un poco de harina, ¿verdad? O sea, poquito de harina para preparar una tortita, una torta. Y sin embargo, si usted lee el verso 8 que leímos o revisa el verso 8, le dice el Señor a Elías, te vas a ir a Sarepta y vas a vivir ahí, porque yo le he dado orden a una viuda que te sustente. Ya hemos visto que Elías oía la voz de Dios y lo que Dios le decía, eso hacía. Y Elías se va a Sarepta. Y lo más interesante es que el Señor le dice, ya le di orden a una mujer viuda que te sustente. Y Elías llega y ya sabe que Dios le dijo, él va con una confianza, con una fe, ¿verdad? Llega a la casa de esta mujer, se la queda viendo y le dice, oye, tráeme un poco de agua. Aquella mujer cuando lo vio seguramente lo identificó como un varón de Dios, como el profeta de Dios, y pues vino y le trajo el agua. Y la volvió a llamar Elías y le dijo, tráeme ahora una torta, un bocado que tienes. Y es donde la mujer le dice, pues no tengo, o sea, no tengo ni harina, no tengo ni aceite, solo un poquito, dice ella. Y es para que coma mi hijo, como toda madre, ¿verdad? Está hablando, está anteponiendo a su hijo, aquel es el varón de Dios, es el profeta de Dios, pero ella es una mamá, es una madre que tiene un hijo, que sabe que no hay comida en ninguna parte, ni en la tienda, ni en el campo, ni en ningún lado, pues dice, la voy a preparar, es lo único que nos queda, para que coma mi hijo, para que yo coma y después nos morimos. Pero aquí viene la palabra del profeta, no, dame a mí primero de ese bocado, dame a mí primero de esa torta, y el Señor dice que no te va a escasear ni la harina, ni el aceite, hasta que todo esto termine. Y qué impresionante, les decía al principio la manera en que Dios trabaja. Siempre me he preguntado, ¿por qué Dios no fue con una persona rica? Porque ustedes saben que en momentos de crisis, los ricos que tienen los recursos son los que más acaparan, son los que más almacenan, son los que más guardan, porque tienen recursos. Entonces yo estoy seguro que en aquella región podría haber algún rico, alguna mujer rica, y podría tener su almacén, todavía conservar suficiente, todavía tener ahí, porque muchos ricos tenían empleados, tenían siervos, tenían una casa grande, una familia, y por eso compraban y almacenaban. Alguno de ellos podía haber tenido un poco más de víveres, un poco más de cosas, y sin embargo Dios dice, vas a ir con una mujer viuda. Y yo creo definitivamente que el Señor sabía que aquella mujer ya no tenía. Dios todo lo sabe. Seguramente que el Señor había echado una ojeada en la tinaja y había echado una ojeada en la vasija y no había, porque Dios todo lo ve. ¿Ustedes creen que el Señor se equivocó y dijo, pues vas a ir allá sin saber lo que iba a suceder? No, Dios sabía que aquella mujer no tenía. Y viene la pregunta, entonces, ¿para qué mandó a Elías ahí? ¿Para qué mandó a Elías sabiendo que aquella mujer no tiene? Si fuera cuestión de razonamientos, entonces aquí es donde muchos dicen, ¿verdad? Muchos pudieran haber criticado al profeta, ¿verdad? Qué hombre tan inconsciente. Número uno, si es el profeta de Dios, reconocido, con presencia, con autoridad, con respaldo, ¿por qué no fue a algún lugar mejor? ¿Por qué no fue allá a pedirle al rico? Ahora viene este hombre desconsiderado a pedirle a una mujer de la más pobre que ya no tiene. Pero recuerden que Elías no fue porque él quiso. Elías era un hombre que oía y obedecía a Dios. Si Elías hubiera razonado, ok, hubiera
hubiera entrado en cuestionamientos con Dios. Y oye, Señor, pero mira, me mandas a la casa de una viuda que no tiene ni para comer ella y su hijo. ¿Por qué no me mandas a un lugar, a alguien que tenga un almacén, a alguien? ¿No? Pero Elías sabía confiar en Dios. No importa lo que medio mundo dijera, él oía la voz de Dios y la obedecía al pie de la letra. Si el Señor le dijo, te vas a Sidón, te vas a Sarepta de Sidón, allá te vas. Y allá iba Elías. Y vas a ir a la casa de una viuda que yo ya le ordené, dijo Dios, que te sustente. Y al llegar a Elías a la casa de la viuda, cuando oyó lo de la viuda, que le dijo que no tenía harina ni aceite, si Elías hubiera sido de esos renegados, cuestionadores, hubiera dicho, oh, me manda Dios, me dijo que ya le ordenó a una viuda que me sustente. Y esta viuda no tiene nada, ¿con qué me va a sustentar si ella no tiene nada? Pero Elías confiaba plenamente en Dios. Él sabía que Dios trabaja por sendas misteriosas. Él sabía que Dios trabaja muchas veces en contra de la razón humana que no puede entender cómo Dios se mueve. Algo parecido dice Pablo en Primera de Corintios, dice que el Evangelio, por ejemplo, y la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, porque cosas sin sentido, dicen algunos, ¿para qué manda a su hijo? Permite que muera en la cruz y todo. Para los griegos eso era una locura, para los judíos era un escándalo. Sin embargo, esa es la palabra de vida. Entonces Dios se mueve de esas maneras. Cuando Dios te habla a ti, cuando Dios me habla a mí, y eso que Dios nos dijo no encaja en la razón, entonces nosotros tenemos que reafirmarnos en Dios y confirmarnos en Dios que el Señor nos está hablando. Y aunque a tu criterio lo que Dios te dijo está de cabeza, tenemos que hacerlo, porque Dios sabe por qué. Cuando Dios te envía a un lugar y tú dices, pero ¿qué pasa? Tú tienes que hacerlo. Y se me viene a la mente un testimonio de una hermana allá en Sonora, que fue a predicar a la ciudad de Tijuana, es una evangelista, predicó durante 2 semanas en diferentes iglesias. La hermana tenía una hija adolescente que había dejado con sus familiares por 15 días, así lo hacía constantemente porque ella servía a Dios como evangelista. Y ella, cuando terminó la 2ª semana, con mucho entusiasmo, cogió sus maletas y dijo, me regreso a Sonora porque ya quiero ver a mi hija ya me debe querer ver. Y dice ella, cuando estaba en la terminal, con su boleto comprado, le dice, viene el Señor a su corazón. Ella sabía cómo entender cuando Dios le hablaba. Ella sabía cómo entender que era Dios quien estaba hablando a pesar de las muchas voces. Era una mujer de mucha relación con Dios, de mucha búsqueda con Dios. El Señor le habló y le dijo, hey, no te vas a ir, le dijo, quiero que te regreses. Y ella se queda pensando, pero ya tengo mi boleto, pero ya tengo 15 días acá, regrésate, le dice, y no te vas a ir, toma ese taxi que está ahí ahora. Y aquella hermana le dice, Señor, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿a dónde voy a ir? Le dice, Señor, tú no te preocupes, toma el taxi y yo te voy a decir a dónde vas a ir. Y agarra sus maletas. El taxista pensó que en lugar de estarse yendo, estaba llegando, le abrió la cajuela, subió sus maletas y se subió. ¿Y a dónde vamos? Y se le ocurre a ella en su corazón, en su mente, decirle, vamos a tal lado. Y el taxista se enfila hacia allá. Y dice ella en su mente, ay, yo le dije al taxista. Y le dice el Señor, no te preocupes, para allá era donde tienes que ir. Y se va en el taxi y le dice ya el taxista cuando llega a la colonia, le dice, ¿dónde me voy a qué calle le voy a bajar? Y ella se queda pensando y dice, dele un poco más adelante, yo le digo, y dele un poco más adelante. Y ella escucha la voz del Señor que le dice, aquí te bajas. Y agarró ella, aquí me bajo, le dijo, le pagó al taxista, bajó sus maletas y se queda paradita en la calle, en plena calle. Señor, yo estoy en una colonia aquí con todas mis maletas. ¿Ahora qué voy a hacer? Le dice, ¿ves esa casa que está ahí?
de ese color, sí, pues entra ahí. Hay un hombre que está en agonía. Hay un hombre que está a punto de morirse. Y te he traído, le dice el Señor, para que ores por él, porque a través de ti yo lo voy a sanar y voy a salvar a toda su familia. Y ella va a la puerta y toca, y le abren y encuentra algunas personas así medias llorosas. Y les dice, aquí hay un enfermo que está a punto de morirse. Y toda la gente, todos los que abrieron se quedan así, bueno, ¿quién es esta? Y algunos pensaron que era una doctora y le dicen, ¿usted es doctora? No, le dice ella. Yo vine aquí porque Dios me mandó a orar por un hombre que está a punto de morirse y el Señor me ha dicho que Él lo va a sanar. Y si Dios dijo que Él lo va a sanar, Él lo va a sanar ahorita. ¿Dónde está? Quiero verlo. Inmediatamente la metieron y la subieron a una habitación y ahí estaba un hombre luchando por jalar aire, totalmente destruido por la enfermedad, acabado. Y aquella hermana dice, si Dios me mandó, Dios lo va a hacer. Inmediatamente puso las manos sobre su frente y oró en el nombre de Jesús y aquel hombre dejó de respirar agitadamente y se sentó y se quedó mirando para todos lados, se la quedó mirando a ella y ella le dice, sé sano, Cristo te ha sanado para que tú le sirvas. Y se voltea a la familia. Y cuando la familia ve eso, está totalmente impresionada. Y le dice al hombre, levántate. Y aquel hombre se quita las sábanas y se pone de pie. Y le dice, el Señor te levanta hoy para que seas un siervo de Dios. Y toda tu familia va a servir y a honrar a Dios. Y toda la familia, ustedes han visto el milagro de Dios, han visto el poder de Dios. Y ora con todos ellos para que reciban a Cristo. Más de 8 personas oró con ellos, sanó el enfermo y le dijo el Señor, te vas a quedar una semana más con ellos. Ya ella se quería ir. El Señor le dice, los vas a ayudar a crecer. En esta semana vas a preparar a este varón. Y en esta semana vas a discipular a estas mujeres y a estos jóvenes. Conclusión, es una iglesia el día de hoy y el pastor es el hombre que estaba agonizando, que Dios levantó de la enfermedad. Porque cuando uno aprende a oír la voz de Dios, cuando uno obedece la voz de Dios, a veces te puede parecer locura, a veces te puede parecer que ya no quieres ir a donde Dios te manda o lo que Dios te dice. Pero si Dios te dijo algo, aunque te parezca locura, si de verdad Dios te lo dijo, aunque parezca locura, camina, obedece, porque el Señor se va a glorificar, el Señor se va a manifestar. No te estés mirando a ti, porque aquella hermana dice, yo me miré, yo he orado por enfermos y han sanado, soy evangelista. Pero nunca había visto un milagro como el de aquella tarde, nunca lo había visto. Cuando llegué el hombre estaba jadeando, con los ojos hundidos y sus pómulos salidos, pálido, enfermo. Y yo dije, ay Dios mío, y yo solamente me acordé de lo que Dios me dijo, puse las manos, increíblemente el hombre se le quitó el cecido, increíblemente el rostro y el color de la piel del hombre cambiaron, y se sentó, y cuando le dije levántate, se puso en pie como si no hubiera tenido nada. Y se empezó a tocar y cayó de rodillas y empezó a alabar a Dios. Él está sirviendo a Dios hoy de una manera poderosa, dice la hermana, ¿verdad? Y ahí hay una iglesia que empezó con 8 personas, compraron un terreno, la iglesia ha estado creciendo impresionantemente. Yo agarré mis maletas después de una semana, oré por ellos y me fui a mi casa a ver a mi hija, a prepararme, a estar unos días con ellos. A veces regresaba a verlos para ayudarlos. Pero el que hizo la obra de Dios, el que hizo la obra en esa familia fue Dios. Yo simplemente obedecí, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene que cuando tengo mi boleto y estoy en la terminal para abordar el autobús y regresar a mi casa y ver a mi hija, la voz de Dios me dice, ve a una colonia desconocida, a una casa desconocida, hay un enfermo y vas a orar y lo voy a sanar y yo me voy a glorificar? Hay muchas veces que el Señor quiere manifestarse en la vida nuestra, pero debido a la duda, debido al miedo, debido al temor, debido a que no tenemos una familiaridad con la voz de Dios, debido a que no tenemos una relación con Dios constante y de cerca, nos confundimos y no sabemos discernir y entender que muchas veces Dios nos puede estar hablando ahí a través de esas circunstancias.
Pues de la misma manera nos transportamos hasta Primera de Reyes 17. Elías era un hombre que había aprendido a oír a Dios y a obedecer a Dios, y le dijo Dios, vete a la casa de una viuda. Es algo irrazonable, es algo que no tiene sentido, porque la viuda no tiene comida, no tiene dinero, no tiene nada. Sin embargo, cuando el soberano Señor de los cielos dice algo, Él sabe por qué lo dice. Y Elías fue y le dijo todo lo que ya mencionamos, y aquella mujer le prepara una torta, y Elías come, y dice la Biblia entonces que no le escaseó ni la harina ni el aceite. Este milagrote, le voy a llamar así, sucedió por dos razones. La primera, porque Dios, como ya dije en el tema pasado, a Dios no se distrae y no pierde de vista a aquellos que le aman y le sirven, y de alguna manera los va a sustentar. Y Elías necesitaba ser sustentado. Pero en ese sustento para Elías había una mujer que seguramente clamaba y pedía a Dios misericordia. Entonces, Dios trajo a Elías a esa mujer para bendecir a esa mujer. No tanto para sustentar a Elías, porque Elías, como ya le dije, que le costaba al Señor mandarlo a un almacén con un rico, y cuando Dios habla todo el mundo tiene que obedecer, y le hubiera dicho al rico, oye, dale de comer a mi siervo. Y el rico, temblando y cayendo de rodillas, hubiera mantenido a Elías o le hubiera dado sustento a Elías por los días que fueran. Pero aquí la necesitada, la que tenía necesidad de la bendición, era la viuda. La que tenía necesidad de que no le faltara alimento era la viuda. Era la viuda la que tenía la necesidad. Por eso el Señor la envía a esta mujer para que pudiera bendecirla a ella. Elías estaba en las manos de Dios. Pudiéramos decir que Dios lo hubiera podido sustentar de cualquier manera. Entonces Elías no tenía necesidad. Entonces, ¿qué pues? Porque la viuda sí tenía necesidad. Y era necesario pedirle a la viuda algo. Mira, qué interesante, hermanos. Hay veces que hay personas que primero quieren que Dios les dé. Y la excusa es que no tengo, es que soy muy pobre. Es que he tenido tantos problemas últimamente y he tenido tantos gastos que no he tenido para bendecir la obra de Dios, para darle a Dios. Es que tengo que pagar aquello, es que me lastimé un dedo del pie y pagué para que me lo curen, y todos los pretextos. Y le dicen al Señor, bendíceme, 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 Señor, ayúdame. Pero cuando Dios les pide una prueba de su fe, ponen muchos pretextos. Y esta es una manera en la que Dios bendice. Primero prueba tu fe, a ver qué tan suelto es tu corazón y te pide. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo alimentó a los 5,000. Yo sé que el Señor hubiera podido hacer las manos así y aparecer 5,000 peces fritos con tomatito y cebollita encima y su horchata a un lado y todo. Lo hubiera podido hacer porque Dios es todopoderoso. Pero el Señor dijo, ¿qué tenemos? Probando el corazón del hombre. Algunos que todavía no entendían bien, un poquito cabezoncitos. ¿Qué tenemos? Hemos estado aquí una semana con el Señor. ¿Qué tenemos? Pero ahí había un niño. Ahí había un niño que los niños de alguna manera ponen mucha más atención y a veces son más sensibles para entender algunas cosas que los grandes no entienden. Y entonces dijo, aquí tengo unos panes y unos pececillos. Imagínense, aquí está, Señor, aquí está primero. Primero te doy, primero te damos. No importa,
yo creo que este niño, porque muchos niños seguían a Jesús en los tiempos de Jesús. Muchos niños admiraban a Jesús. Muchos niños estaban impresionados de la vida de Jesús. La tercera generación de seguidores de Jesús fueron esos niños. Esos niños que empezaron a servirle al Señor. Entre paréntesis estoy diciendo esto. Porque ellos seguían a Jesús y ponían atención a las palabras de Jesús. Y seguramente que la mamá de este niño le dijo, pues hijo, si vas a estar allá, llévate estos peces y llévate estos panes. Te da hambre, como todas las mamitas, cómete un pan y cómete unos pececitos, un pescado, y si quieres invitarle a alguien, pues invítale algo así, ¿no? Yo aquí estoy imaginándome. Pero el niño ahí cargaba los peces. Cuando Jesús preguntó, el niño dijo, aquí está. Y entonces el Señor dijo, le dijo a los grandes, repártanlos a todos, siéntenlos y denle. Y todos empezaron a repartir y no se acababan los peces y no se acababan los panes. 1, 100, 400, 1000, 1500, 2000, 4000, 4500, 5000 panes, 5000 peces, todos comiendo. Con todo respeto, algunos eructando ya bien llenos. Y todavía quedaba en el cesto. Todavía quedaba peces y todavía quedaba panes. Porque esa es la manera en que Dios te dice, a ver, ¿qué tienes? Malamente cuando alguna persona, ay Señor, no tengo nada. Tú sabes lo que he pasado. Oh, Señor, gasté aquí, gasté allá, gasté aquí, gasté acá. No entienden cómo se mueve la mano poderosa de Dios. Si tan solamente dijeran, Señor, tengo un poquito, y si tú lo requieres, aquí está, Señor. Entonces verían la mano gloriosa de Dios, pero siguen y se pasan la vida rajuñando siempre porque justifican, tratan de justificar que por la crisis, que por el problema que pasan, no le dan a Dios lo que le deben de dar o no contribuyen a que la obra de Dios siga adelante. Imagínase si a la casa de uno de ellos le manda Dios a Elías. A la gente que piensa así le manda un profeta. ¿Y qué tienes? No, pues aquí nada más tengo 6 huevitos, pero tengo 2 hijos, no te puedo ayudar, porque eso es lo único que tenemos. Imagínense. No, pero Dios no hace eso. Dios conoce el corazón, la suavidad, la sensibilidad del corazón de todos nosotros o la dureza de nuestro corazón. Y el Señor nunca da paso sin guarache, siempre que da un paso a la segura. Y sabía y había visto y se había asomado para ver el corazón de aquella viuda que tenía un hijo y que no tenía nada, y sabía que a pesar de la crisis, a pesar de que no tenía, era una mujer de fe, era una mujer con un corazón generoso, y allá envió a Elías. Esto es bien importante. Aquella mujer entonces fue sustentada, fue bendecida, fue prosperada, porque logró captar, logró oír, logró entender el plan de Dios. Y ella y su hijo. Yo me imagino también que aquella mujer levantaba sus manos, porque cada que se asomaba a la tinaja, ahí estaba la harina. Y parecía que se acababa. Hoy voy a preparar una torta, Juanito. No sé cómo se llamaba su hijo, pero vamos a ponerle Juanito. Vamos a preparar una torta, hijo. Te voy a preparar la única. Y le preparaba la torta. Y de pronto se asomaba a la tinaja y uy, queda para otra. Y se hacía una para ella. Y en la tarde les daba hambre. Pues ya no quedaba más que un poquito. Te voy a hacer otra torta. Y le preparaba una torta a Juanito. Y se asomaba y dice, hoy queda para otra. Y se hacía otra. Y amanecía y se anochecía con un poquito de harina. Se asomaba y quizás decía, bueno, nos queda para una tortita para mañana. Y se asomaba al día siguiente, veía la vasija y ahí veía la harina, la tinaja en la harina y veía el aceite. Bueno, voy a preparar una torta. Y así se pasaron los días, aparentemente de poquito, de torta en torta. Se multiplicaban día con día. Comía ella y su hija, o comía ella y su hijo. Porque cuando Elías, que representa a Dios, le dijo, dame a mí de comer. Dame primero un bocado de esa torta.
Y aquella mujer le trajo primero a Elías la torta. Y la Biblia es clara y no escaseó. Y no se le acabó la harina, ni se le acabó el aceite. Nosotros razonablemente a veces estamos contando el último sencillito, el último billetito. Ay, nada más me queda este para mañana, Dios mío. Y a veces no lo quieres cambiar. Y hay gente que cuando va a la iglesia lo dobla en 4, 5, 8 veces, como me decía un hermano, y lo mete en la esquina de la cartera y dice, no lo voy a tocar porque si lo cambio se me gasta. Y tiene hambre y tiene sed de tomarse un refresco, pero no cambia el billetito. Llega a la iglesia y se recoge una ofrenda y no cambia el billetito. Y ve todo el mundo da y él saca las monedas, tiene ahí guardadito el billetito y ahí se queda el billetito y cuando viene a ver desaparece el billetito. Porque cuando le toca, cuando Dios le dice, ahora es tu tiempo, ahora, porque ¿a quién quería bendecir el Señor? Elías no necesitaba nada ni estaba pidiendo nada. Además dice que su ropa era sencilla. Elías no se preocupaba por ropa de marca. Traía piel de camello, ¿verdad? O sea, vestía de una forma, porque acuérdense que Juan el Bautista se le llama Elías. Pensaron que era Elías por su manera de vestir, una manera de vestir sencilla. No estaba preocupado por cuál era el grito de la moda, el último grito de la moda. Así que él no estaba anhelando riqueza ni diciendo, a ver, esto quiero. Él simplemente estaba dedicado para servir al Señor, para oír a Dios, para servir a los demás. Así que Elías no necesitaba nada. ¿Quién necesitaba, hermanos? La viuda. La viuda estaba a punto de morirse con su hijo. Yo no sé qué tienes ahí en tu mente. Yo no sé tú cómo has hablado con Dios. Dejemos de justificarnos. Hay personas que, ay, el Señor conoce mi necesidad. Ay, el Señor sabe. Ay, el Señor sabe todo. Sabe cómo es tu corazón de duro y que no puedes creerle a Él y que no tienes fe para seguir bendiciendo su nombre y bendiciendo su obra. Eso es lo que sabe Dios. No, Dios no lo justifica. Ay, es que el Señor sabe. Ay, es que el hombre aquí. No, Elías era un hombre y le servía al Señor. Imagínate. Hace unos días iba yo en un vehículo y se acercó una persona y solo traía a un lado para las tortillas. Y me iban a quedar 5 pesos. Y con esos 5 pesos, yo dije, pues con esos 5 pesos voy a comprar un chilito para darle sabor a la comida, ¿verdad? Y en eso se acerca esa persona y trae un niño en brazos y extiende la mano. Y entonces yo dije, pues les voy a dar lo que me queda. Y se lo di, ¿verdad? Porque uno no puede, ay, es que no tengo. Si hay una necesidad, ay, es que no tengo, lo único que me queda es para mí y para mi hijo. Así, lo que me queda es para mí, no puedo darlo, no puedo compartirlo. Si alguien te extiende la mano y tienes, y es lo único para mañana, dáselo, que el Señor sabe lo que va a hacer contigo. Dios a lo mejor el Señor te la puso en el camino para ver tu corazón. Tienes una iglesia, tienes una familia que te sirve ministerialmente, que ora por ti. Y de alguna manera Dios te quiere bendecir. No es problema con la familia, no es problema con el que sirve a Dios, porque si no es por ti será por alguien, pero Dios sustenta a los que le sirven. Pero el problema es que tú te sigues quedando con la necesidad, tú sigues teniendo la escasez y el Señor te quiere bendecir, pero tú no le abres la puerta. El Señor te quiere bendecir, pero si seguimos haciendo duro nuestro corazón, seguimos razonando, seguimos justificando. Amado hermano, la viuda era una viuda de fe, una viuda, dice la Biblia, yo le he ordenado a una viuda. Significa que cuando Elías llegó, de alguna manera ya Dios le había revelado a esta viuda, va a venir un hombre que me sirve, haz lo que él te diga. Así que la mujer ya tenía nociones de lo que Dios quería. Llegó Elías y aún así dijo, voy a ver si este es el que Dios me iba a mandar. Pues no, me queda un poquito, Señor, y para mi hijo. Y Elías le dice, dámelo a mí primero. Cuando la mujer oyó que él le dijo, dámelo a mí primero, dijo, este es el hombre. Y corrió, preparó una torta. Y ahí estaba el chamaquito, ¿verdad? Ahí estaba el niño o el jovencito, ahí estaba. ¿Está preparando una torta, mamá? Sí.
Qué bueno, mamita. Sí, hijito, nada más que no es para ti, primero es para Dios. Y si lo que tenemos primero es para Dios, entonces a nosotros no nos va a faltar nada. Este asunto lo oye la gente que no tiene entendimiento espiritual, que no conoce la Biblia, dice, ¡están locos! ¿Cómo va a ser posible? Son una bola de ladrones, están manteniendo al profeta, que se ponga a trabajar. ¿Cómo le van a dar a este hombre? ¿Qué hombre tan desconsiderado? Ve que es una mujer viuda, llega con su hijo y todavía le pide primero para él, señorón. Porque la gente no entiende. La gente piensa que razona lógicamente, pero la gente razona de cabeza. El que es lógico y el que piensa ordenadamente es Dios. Porque tú no te vas a poder comer un mango si no siembras primero una planta de mango. No vas a poder cosechar un mango. Y si dice, sí, hermano, pero lo puedo comprar, correcto. Pero tienes que dar dinero por un mango. Si andas allá en la calle con deseos de comerte un mango, no vas a agarrar el mango de una frutería porque te van a cortar la mano. Si tú quieres cosechar frutas, aguacates, mangos, uvas, manzanas, ¿qué tienes que hacer? Sembrar. Y después vas a poder comer. Eso es, así es como Dios trabaja. Pero eso no lo piensa el hombre normal. El hombre normal solo quiere agarrar y quiere que le den sin entrar en el proceso de la siembra. Y eso es lo que Dios le dijo a la viuda, siembra tu poquito, siémbralo para que no te falte nada. El hombre que tiene una mente carnal no entiende esto. Pero esto se ve este principio se ve en la naturaleza. Si tú siembras, tú cosechas. Si no siembras, no vas a cosechar nada. Ese es el principio también cuando Cristo alimentó a los 5,000. Se sembraron cinco panes y 2 pececillos. Y pudieron cosechar miles. Pudieron cosechar miles. ¿Por qué? Porque primero fue la siembra. ¿Qué tienes? ¿Sí? Entonces, esto es bien importante que nosotros lo entendamos, amado hermano. Y yo quiero concluir este tema de Elías y la viuda de Sarepta, porque tiene mucha enseñanza que darnos en tiempos de crisis. No estoy hablando de tiempos de abundancia, porque hay gente que piensa que tiene que ser fiel a Dios cuando todo va bien y cuando tiene amontonada la bendición. No. Los verdaderos hombres y mujeres que son fieles a Dios se ven, su fidelidad se ve en los tiempos de crisis. En los tiempos en que parece que no tienes nada, créele a Dios, siembra en el reino de Dios, siembra en la obra de Dios, siembra en los necesitados. Pero no tengo más que una semilla, pastor. Pues esa semilla, si Dios te dice, siémbrala. Porque esa semilla se va a convertir en un árbol frondoso y te va a sobreabundar la bendición. Yo ruego a Dios que tú aprendas este principio, que todos lo tengamos siempre en mente. Porque si hay algo que Dios mira todos los días en nosotros es el corazón. Y Él sabe. No, hay mucha gente que cree que convence a Dios con sus argumentos de que Él sabe, que Él conoce. No te engañes, hermano. Hermanita, tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios. Simplemente dile al Señor, amén, Señor. Lo que tú digas, Señor, es verdad, Señor, y cambia tu corazón. Apropiate de un corazón semejante al de la viuda de Sarepta, al de aquella mujer que se atrevió a creerle a Dios. Se atrevió a sembrar en el reino de Dios. Se atrevió, a pesar de su crisis, a ver un panorama diferente. ¿Tú de qué te vas a atrever, amado hermano? Después de este tema de la palabra de Dios, ¿tú de qué te vas a atrever? Hoy, quien necesita no es Dios, somos nosotros. Quien necesita ser bendecido, somos nosotros. Y te voy a decir, a lo mejor ni los siervos de Dios somos nosotros, como Elías.
Elías contaba con la mano poderosa de Dios y ustedes saben que lo sustentaba con carne y pan y lo sustentaba bien. Entonces Elías, entonces Elías no necesitaba, no, pero a Dios le plació que una mujer lo sustentara. Entonces, a ti no te debe, necesita o no necesita el siervo o la sierva. No, ese no es tu asunto. Tú necesitas que Dios te bendiga. Y entonces no pongas la mirada en los demás, pon la mirada en ti el día de hoy. Y di, ¿cuánta necesidad tengo? Y empieza a entrar en el proceso y en el principio de la viuda de Sarepta, a sembrar y a creer y a ver un panorama diferente. Este día, ahí donde estás, inclina tu rostro, dobla tus rodillas y oremos al Señor para que nos despeje el entendimiento, nos dé una visión espiritual de cuál es el principio del reino para ser bendecido, cuál es el principio del reino para que no falte la harina ni el aceite de la vasija cada que metes la mano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este hermoso día. Espíritu Santo, que esta palabra se convierta en rema ahorita, en nuestra vida, se convierta en revelación, porque sí es verdad, Señor, hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, hay mucha necesidad en los hijos y en las hijas de Dios, pero muchas veces no estamos haciendo nada, muchas veces estamos agarrados y encerrando lo poquito, Señor, porque queremos que nos dure mucho y la realidad es que no nos está durando nada. Por eso, Señor, en esta hora, trae revelación a tu iglesia, trae revelación a tu pueblo, trae revelación a tus hijos, para que tú les abras el entendimiento, en el poderoso nombre de Jesús. Padre, gracias. Si alguna persona está decaída, si alguna persona está desanimada, si alguna persona está desmotivada, tócalo con tu Espíritu Santo, ahí donde está. Ahora, en este momento, levanta su semblante, tráele revelación de cómo debe de caminar en el reino de Dios. Que la crisis de este tiempo no sea un justificante para que ellos tengan puertas cerradas, para que los cielos estén cerrados para tu pueblo. No, Señor, abre nuestro entendimiento y entonces los cielos se abran, Padre Celestial. Y aquellos que han estado sembrando, Padre, no quiten la mirada de las promesas eternas, porque la bendición tarde que temprano, porque tú no te puedes quedar con nada, Señor. Porque la ley y el principio del reino es que sembramos y tarde que temprano, en el momento menos esperado, veremos, Señor, la cosecha, la bendición tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amado hermano, que el Señor te bendiga. Espero que esta palabra que me ha bendecido a mí constantemente siga bendiciendo tu vida y a tu familia. Te mando un fraternal abrazo y que el Señor te bendiga. Vamos adelante. La crisis no nos detiene. Lo he dicho, la crisis no puede pararnos. Somos imparables. Que el Señor te bendiga.